Como todos saben, en Skibidi Toilet existen un montón de fanmates hechos por distintos animadores y youtubers, donde existe una variante bastante popular entre estos, siendo obviamente los What Ifs, los cuales, como en cualquier otro medio o franquicias, tienen el propósito de presentarnos la versión alterna de una historia ya escrita, con la única diferencia de que aquí se hizo un ligero cambio, uno que es capaz de cambiar totalmente el rumbo de la historia, siendo el ejemplo más popular para el público general la serie de What If de Marvel Studios, aunque lamentablemente parece ser que muchos en la comunidad de Skibidi Toilet no comprendieron totalmente el concepto de lo que es un What If, y en vez de seguir las reglas estos solo hacen un montón de historias sin ninguna lógica o sentido verdadero, rompiendo lo que es un verdadero What If, así que por eso en este video, yo y el youtuber Naiche te vamos a mostrar 6 de los peores What Ifs de Skibidi Toilet. Es hora de hacerte cambiar. A brawl is surely brewing. Antes de empezar tengo que aclarar que en este video no se busca atacar a los creadores de cada uno de estos What Ifs, por lo que espero que este video sea tomado como simple entretenimiento y no para generar polémica, mientras que también este podría ser una gran ayuda para mejorar en la escritura de What Ifs o incluso para saber cómo empezar en ellos, sin mencionar que al menos yo no voy a criticar la animación de ninguno de los What Ifs, así que mejor comencemos. A brawl is surely brewing. En esta posición tenemos un What If creado por Thunderdroid, que nos muestra lo que pasaría si en Skibidi Toilet 20, en la pelea entre el G-Man Toilet y el Titán Cámara, este último recibiera mejoras. A pesar de que esto sería un concepto interesante de ver ya que fue la primera pelea de titanes que se vio, Thunderdroid expresó esta idea de la manera más absurda, siendo que todo comienza como en el episodio 20 original, que G-Man comienza a atacar al Titán Cámara. Todo bien hasta que vemos que aparece el Rocket Toilet, porque seguido de que aparece, entra en escena un helicóptero cámara que de unos cuantos disparos termina derrotando a un jodido Toilet con armadura de metal. Nidom Studio se atrevió a tal nerfeo XD, pero no termina ahí, sino que vemos como G-Man se queda extrañado por lo que acaba de ocurrir, a lo que al Titán Cámara comienzan a mejorarlo con un cañón y su jetpack, y G-Man solo se queda viendo, ni siquiera el helicóptero cámara lo ataca, para que luego este What If termine con el Titán Cámara matando de la manera más estúpidamente fácil a G-Man, siendo que este What If es malo por la razón de que aquí todos los Toilets fueron nerfeados de una manera absurdamente tonta, quedando así en este puesto. A brawl is surely brewing. Este What If hecho por el animador Telanima tiene como nombre, ¿qué pasaría si el astro Juggernaut traicionara a los astros en el episodio 79? Donde podemos ver cómo es que el ataque de los astros a la base cámara es interrumpido por G-Man, el cual rápidamente acaba con los astros más débiles y se enfrenta al vigilante de la perdición y a la astroduquesa, pero este es rápidamente superado en número y poder, aunque afortunadamente llega el astro Juggernaut a salvarlo así traicionando a los astros, donde los cuatro se enfrentan terminando en la derrota de la Astro Woman y en la desinfección milagrosa del vigilante de la perdición, y debo decir que para empezar este What If no cumple realmente con lo que dice el título, ya que mete más elementos más allá de la traición del astro Juggernaut, siendo la aparición de G-Man y la desinfección del vigilante de la perdición, pero aún así si solo dejáramos lo del astro Juggernaut habría un problema, ya que es obvio el poco sentido que tiene que por arte de magia tanto G-Man como el astro Juggernaut aparecieran justamente ahí cuando se ve como en la serie original esto no pudo pasar de ninguna forma, por lo que hubiera sido más apropiado hacer esta historia alterna en otro episodio donde al menos siquiera el astro Juggernaut hubiera aparecido de verdad, mientras que algunas cosas positivas es que la animación de este What If cumple bien su cometido de mostrar lo que pasa sin ningún relleno, aparte de que también durante unos pocos momentos se nos presentó una escala de poder bastante realista, aunque solo por unos momentos XD. A brawl is surely brewing. Aquí tenemos uno de los miles de fanmates del capítulo 77, esta vez creado por Thunderdroid. En esta ocasión tenemos el What If de qué pasaría si el G-Man se pulveriza a todos en el capítulo, pero como un pequeño aviso, les recomiendo discreción y que se concentren para procesar toda la información que van a ver. Todo comienza como en la parte 4 del episodio 77, con G-Man llegando al campo de batalla. Luego de que tuvieran su conversación, comenzamos con la aparición del mecha científico, quien le dispara con sus láseres al Juggernaut,
tumbándolo, para que luego el G-Man regrese a madrearse al Juggernaut, comenzando otra conversación que trata sobre que por culpa del Juggernaut, el hijo de este está sufriendo, y que todo esto no estuviera pasando si él se hubiera unido a G-Man desde antes. A lo que G-Man lo vuelve a invitar pero este se niega, y entonces G-Man dice que entonces tiene que morir, y sucede un extraño cambio de resolución de pantalla medio seco, pero comienza una batalla entre G-Man y Juggernaut. En un momento a G-Man se le mete el diablo y comienza a destrozar a Pepito, pero a este le comienzan a llegar unas mejoras, las cuales son 2 tenazas y 2 cañones. Entonces llega un momento donde de tanta pelea, el G-Man tumba al Juggernaut, y lo comienza a golpear en repetidas ocasiones hasta que aparece el Astro Toilet UFO, y le comienza a disparar con unas bolitas que ni cosquillas le hacen al G-Man, y entonces este lo agarra con su imán y lo mata. Luego de esto carga unos láseres contra el Juggernaut y el mecha científico también, y esto pulveriza al Astro. A lo que llega a la duquesa y comienza a burlarse del G-Man o algo así XD, pero luego G-Man llega por detrás de la duquesa, le quita el aro, y luego le quita los brazos, y esta pega un grito terrible y entonces G-Man la convierte literalmente en un esqueleto, y ya mató a la duquesa. Luego viene un Astro Carrier que al ver lo sucedido mejor se va, para que el siguiente no sea el XD. El What If termina con el G-Man llevándose al titán TV-Man del lugar. Hay demasiadas cosas absurdas en este fanmade que vamos a hablar por orden. Primero, la escala de poder se fue de sabático XD, comenzando porque unos simples láseres derribaron a un toilet pesado que ni siquiera el titán TV-Man con su espada le hizo daño, siendo que esto no tiene sentido en lo más mínimo, además de que al Astro Toilet UFO lo acabaron con un imán, un toilet capaz de viajar a velocidades casi de la luz fue derrotado por un imán. Peor está la duquesa, ni siquiera se intentó defender cuando el G-Man se fue detrás de ella, además que potencia tiene el núcleo del Boss Toilet para pulverizar toda la materia y volverla un esqueleto. Yo creo que ni la nave nodriza es capaz de hacer eso. Peor a la duquesa, que se supone que es una de las más poderosas de la facción Astro Toilet, es que las muertes de los astros aquí son bien pendejas XD, además estos señores que pintan en la animación, lo único que hicieron fue plantarnos un flashbang y nada más, y este cambio de resolución no pega para nada en el What If, la consistencia se fue de vacaciones, además de que estas mejoras para el Juggernaut están sobrando, es como ponerle un limpia parabrisas a una moto XDDD. Este What If parece más un chiste que un What If realmente, así que se merece este puesto y con esto terminamos este fanmail. A brawl is surely brewing. Aquí tenemos un What If hecho por el animador Aún TSFM, el cual se titula ¿Qué pasaría si el Titán Spikerman 3.0 estuviera en Skibidi Toilet 79? Donde podemos ver la misma escena del episodio 79 donde el vigilante de la perdición es paralizado y la astroduquesa ataca la base, solo que ahora esta sería interrumpida por el titán Spikerman, en una escena bastante impresionante por así decirlo, y debido a esta interrupción el vigilante de la perdición es desinfectado con éxito, mientras que la astroduquesa es vencida durante un momento por el titán Spikerman. Después de la nada aparece un núcleo para el titán televisor y llega el Astro Ovni, pero se termina regresando XD, y al final la astroduquesa ataca de nuevo pero termina siendo eliminada por el titán televisor y los dos se terminan yendo, aunque luego por arte de magia aparece el titán cámara sin ninguna razón XD, así terminando este What If, pero bueno, es bastante obvio que el problema de este What If no es la aparición del titán Spikerman, ya que este sí tuvo muchas probabilidades de regresar aquí, sino que en realidad son las 1000 cosas que aparecieron de manera forzada, como el núcleo, el Astro Ovni, y el titán cámara, aunque otra cosa que me gustaría destacar es lo increíblemente fácil que fue desinfectar al vigilante de la perdición, siendo este y los demás elementos que arruinan por completo el What If, ya que la forma en la que representaron a este posible Titán Spikerman 3.0 es una bastante fiel y hasta me atrevería a decir que así debería ser de forma oficial. A brawl is surely brewing. En esta posición tenemos algo interesante, dado que se trata de qué es lo que hubiese pasado si los semititanes hubieran aparecido en Skibidi Toilet 79, agregando a los semititanes de la facción Cámara y TV-Man. De primera comenzamos viendo lo que sería Skibidi Toilet 79 parte 2, con los Cameraman siendo víctimas de las pantallas rojas del Wapsman of Doom, pero el Spikerman Poz logra salvarlos. La animación continúa con el ejecutor llegando al campo de batalla destruyendo algunas pantallas, para luego pasar a las apariciones de los obliteradores, y seguidamente pasamos a las apariciones de los demás semititanes. Después de una larga pelea de los semititanes y los astros, estos últimos terminan derrotados.
Sin embargo, la duquesa se va y le deja la tarea al Watchman of Doom de matar a los titanes, y seguidamente comienza una batalla épica de 3 versus 1. Después de una pelea muy larga entre ellos, cada uno demostrando sus habilidades y fuerza, terminamos con los semititanes retirándose del lugar, debido a que necesitaban ganar tiempo para evacuar la base cámara, o sea, estaban distrayendo a los astros para que no atacaran la base, y para ese momento ya habían evacuado a todos. Y culminamos con una escena del ejecutor y el semititán Tibiman en la base Speakerman, tratando de reparar al gigante rojo. Ya de primeras comenzamos con algo raro, ya que podemos ver cómo los camaramanos tenían 3 días hábiles para acabarse ellos mismos con los efectos de la luz roja del Titán TV, pero esto no sucedió y los 3 que estaban ahí, los 3 se salvaron y no sé cómo, si se supone que estas madres son super fuertes XD, pero siguiendo, en realidad no hay muchos problemas con este fanmade, pero sí una cosa bastante extraña fue la manera en cómo resultaron dañados estos señores de acá, siendo que el ejecutor fue lastimado de una forma bastante tonta, solamente con un manotazo del Watchman lo dañó y ni siquiera lo pudo esquivar, y también la de Dios mío, que le pasó al Mafia Toilet, bueno él fue quemado por el núcleo del Watchman. Realmente se ve como un nerfeo para estos dos colosos, siendo que los pusieron en situaciones más débiles de las que se supone que se librarían fácil, pero al menos no exageraron tanto como para que murieran. El que sí se puede justificar más o menos fue como dañaron al semititán cámara, ya que a este le devolvieron uno de sus destapacaños y lo mandaron al piso. Pero con esto terminamos este What If. A brawl is surely brewing. Finalmente llegamos al primer puesto, y aquí tenemos a un What If completamente indefendible en términos de escritura, siendo la animación su única cosa buena, y este What If fue hecho por el animador Block, el cual se llama, ¿qué pasaría si Jeffrey fuese infectado por la flota Astro? Y la verdad no voy a desperdiciar tiempo en contarles de qué trata, ya que todo se resume en que los protagonistas no logran salir de la dimensión de los Television Man y terminan viendo a Jeffrey enfrentándose a los astros, para al final ver cómo es que sin ninguna explicación lógica los astros se sacan un jodedor de núcleos para infectar a Jeffrey XD, para que luego el astro ovni aparezca por obra del Espíritu Santo para bautizar a Jeffrey como el guardián del vacío, y la verdad es obvio que el mayor problema de este What If es lo forzado que está el hecho de que hayan infectado a Jeffrey con un jodedor de núcleos, porque no tiene ningún sentido que los astros se hayan traído convenientemente un aparato que ni siquiera se sabe que pudieron haber llevado para infectar a un ser que nunca habían visto antes, aparte de que aunque se llama jodedor de núcleos, el aparato se unió a la cara de Jeffrey y aún así funcionó como si nada XD, pareciendo más Starro el Conquistador que tecnología de los astros, por lo que sinceramente el verdadero título de este What If debería ser, ¿qué pasaría si los Astro Toilets llevaran un aparato específico a un lugar que nunca habían visto para infectar a un ser específico que nunca habían visto de una forma específica? Así ganándose el puesto como el peor What If de todo este video. Y bueno, eso sería todo. Me gustaría mucho saber su opinión sobre este video en los comentarios. Quiero enviarle un saludo a Enzo David, Jorgito, Neo Chulo, y a José. También le mando saludos a Jorge Ro, Woman, y a Etelix. Si quieren que los salude como a ellos, síganme en Instagram y en mi cuenta de Twitter. No olviden hacerse miembros del canal para ser promocionados en el próximo video. Recuerden que ahora tengo canal de WhatsApp. Síganme en mi cuenta de TikTok. También únanse a mi server de Discord, o si no Isman los hará cambiar. Y sin decir más, me retiro.